Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 13 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La dinastía Habsburgo. Hablar del periodo entre los Reyes Católicos y Carlos V, el fin de la dinastía de los Trastámara. Como vimos en el módulo 10, en el año 1475 a 1479, el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón unificó las coronas de ambos reinos peninsulares. Los reyes católicos reinaron juntos hasta 1504, cuando murió Isabel. Entonces el trono de Castilla pasó a la hija de ambos, Juana, mientras que Fernando siguió siendo el rey de Aragón. Tras haber completado la reconquista, los reyes católicos miraron más allá de las fronteras de la península ibérica y trazaron una red de alianzas con las principales casas reales del resto de Europa. Fue así como Juana se casó con Felipe, conde de Flandes, actualmente la gran parte de Holanda y Bélgica, y duque de Borgoña en Francia. Sin embargo, Felipe murió prematuramente en 1506 y Juana de Castilla fue declarada mentalmente incapaz y recluida por su padre en el Palacio de Tordesillas hasta su muerte en 1555. El hijo de Juana y Felipe heredó todo. Por parte de su madre, las coronas de Castilla, Aragón y Navarra, anexionada por su abuelo Fernando, incluyendo Canarias, las posesiones americanas e italianas, Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Por parte de su padre, los territorios de Flandes, Charolais, Luxemburgo y el Franco Condado, junto con los territorios originales de la Casa de Austria. Además, adquirió los derechos al trono del Sacro Imperio, que efectivamente ocupó. Por esta razón se lo conoce como Carlos I de España y V de Alemania. La llegada de Carlos V supone la entrada de una nueva dinastía a gobernar en España. Esta dinastía permanecerá en el poder durante más de 2 siglos hasta 1714. A continuación puedes consultar una línea cronológica con todos los reinados de los reyes de la dinastía Habsburgo, también conocidos como los Austrias. Vamos a hablar ahora sobre los Austrias mayores. Con el apelativo de Austrias mayores se conoce a los 2 reyes que gobernaron España durante el siglo XVI, Carlos V y su hijo Felipe II. En este mapa puedes ver los territorios heredados por Carlos V en 1517 a la muerte de su abuelo Fernando. Esto, unido a los vastos territorios americanos, convirtieron al joven Carlos en el hombre más poderoso de la cristiandad. Carlos llegó a España en 1517 procedente de Austria con un importante grupo de consejeros flamencos. Desde el primer momento fue percibido en Castilla y Aragón como un rey extranjero, no solo por el hecho de que había nacido en Gante, sino porque marginó a la nobleza castellana al otorgar los puestos más importantes a extranjeros. Además, desde el principio, Carlos mostró que consideraba más importantes los intereses europeos de la Casa de Austria que los de España. Fue así como en 1519 consiguió ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el título de Carlos V. Esta situación provocó que en 1520 las ciudades castellanas se rebelaran contra el rey y sus decisiones. Exigían el retorno del rey a España, una reducción de impuestos y del gasto de la corte, así como un mayor peso de las ciudades en la toma de decisiones. Es la conocida revuelta de los comuneros, ya que los líderes de la misma no eran nobles, sino burgueses habitantes de las ciudades. Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado eran los principales cabecillas. Sin embargo, la revuelta fue aplastada rápidamente por las tropas leales al rey en la batalla de Villalar de 1521. También hubo revueltas en la zona de Valencia, la sublevación de las Germanías, reprimidas por una alianza entre la alta nobleza y la monarquía. Podemos decir que a partir de 1522 el dominio de la autoridad real y de la alta nobleza es total. La política exterior de Carlos V estuvo orientada a cumplir su sueño imperial y a la defensa del cristianismo. Además,
sostuvo una fuerte rivalidad con Francia, especialmente hacia el principio de su reinado. La rivalidad con Francia procedía de la incorporación de Navarra a Castilla, así como de la lucha por los territorios de Borgoña y por el dominio de Italia. Los franceses son derrotados en Pavía en 1525 y poco después se unen franceses, ingleses y las fuerzas del Papa contra Carlos V. Este responde militarmente y vence, llegando incluso a saquear la ciudad de Roma en 1527. Es el episodio conocido como Saco de Roma y supuso la victoria final contra estas potencias por la hegemonía en Europa. A partir de entonces, el poder imperial de Carlos V apenas será cuestionado por otros reinos, aunque sí por otras comunidades especialmente protestantes. La lucha por la defensa de la cristiandad se escenificó en dos frentes muy diferentes. Por un lado, la lucha contra los turcos, que bajo el mando de Solimán el Magnífico, sultán de 1520 a 1566, se estaban expandiendo con gran velocidad por el este de Europa y por las costas de África. Solimán conquista el reino de Hungría en 1526 y se encuentra así a las puertas mismas de Europa central y de los dominios de la Casa de Austria. La respuesta de Carlos V llegó poco después cuando él, acompañado de su hermano Fernando, archiduque de Austria, vencieron en el sitio de Viena en 1529. Se detiene así el avance terrestre turco en Europa, si bien el Imperio otomano pasaría a ser el actor esencial de la política europea y mediterránea hasta el siglo XX. Paralelamente, Carlos V luchó contra Solimán en el Mediterráneo, tratando de impedir el avance de los turcos en el norte de África. El otro foco de lucha en defensa de la cristiandad lo encontramos en el corazón de Alemania contra el protestantismo. En este mapa puedes ver cómo queda la división religiosa de Europa a mediados del siglo XVI. Así pues, podemos resumir el reinado de Carlos V diciendo que alterna luces y sombras. Mientras que al comienzo de su reinado encontramos revueltas internas en Castilla y en Valencia, poco a poco consigue consolidar su poder absoluto, si bien incorpora a la corte a los nobles españoles que habían sido excluidos en un primer momento. En su política exterior, su ideal imperial le llevó a embarcarse en numerosas guerras de religión, ya fuera contra el poder emergente de los turcos, ya fuera contra la herejía protestante. El balance de estas campañas es desigual, con episodios negros como el saqueo de la ciudad de Roma y brillantes victorias como en Viena. Al final de su vida, cuando Carlos V contaba con 55 años, decidió abdicar de sus poderes y dividir su herencia. A su hermano Fernando le dio el gobierno del Sacro Imperio y a su hijo las posesiones de la corona española, incluyendo las Indias. Posteriormente, se retiró al monasterio de Yuste, en el oeste español, donde murió en 1558. Vamos a hablar ahora sobre el reinado de Felipe II. La línea marcada por Carlos V fue continuada por su hijo. Si bien este último dejó de lado las ambiciones por el dominio del centro de Europa y se concentró en la defensa del catolicismo y en asentar un poder fuerte en América. Una de las primeras decisiones importantes fue establecer la corte en la ciudad de Madrid, en cuyas afueras mandó construir un gran palacio conocido como el Escorial. Felipe II fue un monarca absoluto y muy implicado en la toma de decisiones de su gobierno. En el ámbito de política interior, Felipe II tuvo que hacer frente a dos conflictos: la rebelión de los moriscos en las montañas de Granada y la rebelión de Aragón. Ambos vinieron motivados por la intolerancia religiosa del rey y por su uso completamente autocrático del poder. En relación a la sublevación de los moriscos, hay que tener en cuenta que aunque el reino nazarí de Granada fue conquistado por los reyes católicos en 1492, la gran mayoría de su población seguía siendo musulmana. Esta situación, unos 70 años después, y dentro de un estado que se consideraba el baluarte del catolicismo, era insostenible. En 1568 estalla la rebelión de las poblaciones musulmanas
que se saldó con la expulsión de los musulmanes de sus tierras en 1570. En cuanto al conflicto con Aragón, hemos de recordar que la unión de las dos coronas con el matrimonio de los reyes católicos no significaba que los dos reinos se convirtieran en uno. De hecho, Aragón durante la primera mitad del siglo XVI estaba en una situación de casi total autogobierno con sus jueces e instituciones independientes. Cuando Felipe II, monarca déspota, quiso tomar preso a su antiguo secretario Antonio Pérez, los aragoneses lo percibieron como una intromisión de la monarquía y se amotinaron. Felipe II reaccionó con dureza, enviando un ejército y reduciendo drásticamente el grado de independencia de las cortes aragonesas. En este mapa puedes ver el tamaño del Imperio español en la época de máxima expansión durante el reinado de Felipe II. En el ámbito de política exterior, Felipe II continuó la labor emprendida por su padre en todos los frentes. Continuó la lucha contra Francia por el control de Italia, alcanzando una victoria definitiva en la batalla de San Quintín y la posterior paz de Cateau-Cambrésis en 1559. En los Países Bajos luchó contra los protestantes, especialmente los calvinistas, pero no pudo impedir que la mitad norte se independizara en 1579, si bien la independencia oficial no fue reconocida hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. La lucha contra los turcos por la hegemonía del Mediterráneo fue una constante del reinado de Felipe II. Ante el nuevo avance de la flota turca, que había reconquistado Túnez, España se alía con Venecia y con la Santa Sede y envía una flota enorme que se enfrenta con los turcos en 1571. Es la famosa Batalla de Lepanto que frenará definitivamente el avance turco en el Mediterráneo. En ella participó Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha. En ella también perdió el autor el brazo, razón por la que se le conoce como el Manco de Lepanto. Junto a estas políticas de continuidad, el reinado de Felipe II cuenta con otros dos frentes. Por un lado, la rivalidad con Inglaterra por el dominio del Atlántico, por otro, la incorporación de Portugal. A modo de conclusión, podemos decir que el reinado de Felipe II estuvo basado en la defensa del catolicismo y en un intento por mantener la hegemonía en Europa, especialmente ante el ascenso de la burguesía flamenca y del poder inglés. La primera provocó que la Inquisición tuviera un papel dominante y que se extendiera la obsesión por la limpieza de sangre para demostrar que uno no tenía antecesores judíos ni musulmanes. Al mismo tiempo, el temor a la extensión del protestantismo llevó a un aislamiento cultural respecto a todo lo que estaba ocurriendo en Europa y a un alineamiento con las posturas más retrógradas defendidas en Trento. La segunda fue causa de muchas guerras que provocaron gastos inasumibles por el Estado. A pesar de las enormes cantidades de oro y otras materias primas que se extrajeron de América, la corona tuvo que hacer frente a varias bancarrotas durante la segunda mitad del siglo XVI. Esto apunta a un desperdicio de los recursos, como prueba el hecho de que la población española vivía en condiciones de gran escasez material. La historiografía posterior habla, con una imagen muy gráfica, de un gigante con pies de barro. En la literatura de esta época se pueden ver muestras de esta situación, especialmente en el denominado género picaresco. Vamos a hablar ahora sobre los Austrias menores. Con el término Austrias menores se conoce a los tres últimos reyes de la dinastía Habsburgo: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Trata de una época de clara decadencia en el plano político y social, pero de gran esplendor cultural por el desarrollo del arte barroco. Es por esta razón por lo que se conoce al siglo XVII como el siglo de oro en España. Desde el plano social y económico, los reinados de los Austrias menores supusieron una vuelta al régimen económico feudal, agravado por graves crisis económicas y por los frecuentes brotes de peste. Además, estos reyes carecían del impulso para gobernar que caracterizó a Carlos V y a Felipe II, y preferían delegar las funciones de su gobierno en validos,
nombres de confianza que eran quienes realmente tomaban las decisiones. Estos personajes tenían un enorme poder que extendían a través de una red de clientelas familiares. Esta concentración de poder provocó un aumento importante de la corrupción y del mal gobierno. En el reinado de Felipe III, el valido más importante fue el duque de Lerma, quien intentó llevar a cabo una política exterior menos agresiva que la de Felipe II, para la cual firmó una tregua con los Países Bajos en 1618. Firmó también la paz con Francia y con Inglaterra, lo que supuso un respiro para la maltrecha economía castellana. Se decretó también la expulsión definitiva de los moriscos del territorio español, poniendo fin a más de 900 años de presencia musulmana en la península y causando al mismo tiempo una importante crisis demográfica en las zonas afectadas, Aragón y Valencia principalmente. Durante el reinado de Felipe IV, entre 1621 y 1665, ostentó el cargo el valido el conde-duque de Olivares, un personaje fundamental en la historia de este periodo. Él trató de poner en marcha una serie de reformas para mejorar la situación económica y unificar los diferentes reinos que convivían en la corona española bajo el poder del monarca absoluto. Este proyecto fracasó estrepitosamente ante la oposición de Portugal, que en 1640 recobra su independencia, y de Cataluña, donde tuvo lugar un levantamiento popular. La Generalitat, presidida por Pau Claris, se declara en rebeldía y rechaza la soberanía de Felipe III, pero en 1652 se alcanza una solución negociada al conflicto. En el plano internacional, el conde-duque retomó la política agresiva de los Austrias mayores, metiéndose de lleno en la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, una guerra de religión que acabó costando a la Casa de Austria su hegemonía europea. En la Paz de Westfalia se confirma la ascendente hegemonía de Francia, así como la independencia definitiva de los Países Bajos de la corona española. Toda esta conflictividad con las políticas del conde-duque de Olivares provocaron que fuera sustituido en 1643 por Luis de Haro y que no se llevaran adelante los proyectos de reformas. Durante el reinado de Carlos II se reconoció la independencia de Portugal y se ahondó en el proceso de decadencia. Francia se anexiona a los territorios del Franco Condado y Luxemburgo en 1668. La situación económica es desesperada, pues el volumen de metales preciosos que se extraen de América ya no es tan grande, después de más de 150 años de explotación minera sistemática. La hacienda real se endeuda mucho y tiene que hacer frente a cuantiosos intereses. Al mismo tiempo, las dificultades impuestas al comercio por el monopolio real en América provocaban que no se generara riqueza de esa manera. En 1700, de hecho, solo el 5% de los productos que se enviaban a América procedía de España. Sin embargo, a esta evidente decadencia social y económica le corresponde una etapa de esplendor cultural como no ha habido en toda la historia de la España moderna. Es el llamado Siglo de Oro, periodo en el que el movimiento artístico dominante es el barroco. La cultura barroca era un método de difusión de las ideas católicas y estaba amparada por la monarquía absoluta. Como hemos visto, la cultura oficial en España estaba firmemente aliada con las ideas que la Iglesia había expuesto en Trento y contaba con la Inquisición para evitar cualquier asomo de desviación. En el ámbito de la literatura, además del Quijote, conviene destacar la obra teatral de Calderón de la Barca y Lope de Vega, la novela picaresca, representada por el Buscón de Francisco de Quevedo, y la poesía del propio Quevedo y de Luis de Góngora. En el ámbito de la pintura, el barroco español cuenta con grandes maestros, Zurbarán, Murillo, Coello, pero por encima de todos, Diego Velázquez, pintor de la corte de Felipe II. En los módulos 29 y 30 veremos más en detalle algunos de estos maestros. En cuanto a la arquitectura, el barroco creó catedrales muy hermosas tanto en España como en América. No obstante, a pesar de que en el siglo XVII el arte español florece, no debemos olvidar que se trata de una época en la que España se aísla completamente de toda influencia exterior, por la influencia de la Iglesia católica
y la mentalidad conservadora de quienes ostentaban el poder. Así se sembraron las semillas para el posterior atraso de España durante los siglos XVIII y XIX. No llegaron a España los grandes descubrimientos del Renacimiento. Las obras de Galileo, Newton, después Descartes y otros pensadores novedosos estuvieron prohibidas por la Inquisición. Asimismo, la ciencia española, que era brillante al final de la época medieval y el comienzo del Renacimiento, se apaga rápidamente en las hogueras de las guerras de religión. A modo de ejemplo, tenemos el caso de Miguel Servet, que nació en 1509 o 1511 y murió en 1553, un teólogo y científico español responsable de la primera exposición de la circulación de la sangre, que es quemado en Ginebra por Calvino. Vemos algunas imágenes del arte barroco. Vamos a hablar ahora sobre la Guerra de Sucesión. El último rey de los Austrias, Carlos II, era un hombre muy frágil y con muchas enfermedades provocadas por el excesivo número de matrimonios consanguíneos dentro de la familia real. Era además estéril, por lo que no pudo tener hijos. A su muerte, en 1700, se desencadenó un conflicto sucesorio en el que tomaron partido todas las potencias europeas. A esta guerra se la conoce como la Guerra de Sucesión. Los dos principales contendientes al trono español eran Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Felipe era el candidato de Francia, que por entonces se encontraba en la cima de su esplendor, con Luis XIV conocido como el Rey Sol en el trono. Felipe era el hijo del rey de Francia y tenía ascendencia española. El archiduque Carlos era emperador del Sacro Imperio y rey de Hungría y Bohemia. En 1699 se firmó un tratado de reparto de la corona española entre las principales potencias europeas que dejaba al archiduque con la mayoría de los territorios. Sin embargo, al morir Carlos II, designó como sucesor a Felipe, lo cual provocó la guerra entre ambos bandos, pues Francia se sintió legitimada para hacerse con el trono español, como al final sucedió. Felipe de Anjou entró en España en 1701 y consiguió rápidamente la adhesión de Castilla y de Navarra para su causa. Sin embargo, la corona de Aragón se mostró fiel al archiduque Carlos, lo que provocó un conflicto civil entre ambas partes que duró casi 15 años. En esta guerra se implicaron todas las potencias europeas, Inglaterra, Holanda y la Casa de Austria por un lado y la Casa Borbón por otro. La guerra se saldó con la derrota del bando austriaco con el Tratado de Utrecht en 1713. La resistencia al dominio borbónico fue especialmente intensa en Cataluña, que resistió incluso después de que se firmara la paz entre las potencias europeas. Barcelona resistió hasta 1714 y Mallorca hasta 1715. En consecuencia, Felipe V llevó a cabo una serie de políticas que redujeron significativamente los derechos de la corona de Aragón y de Cataluña que se habían enfrentado a su toma de poder. Y termina aquí el módulo dedicado a la dinastía de los Habsburgo. Muchas gracias.